Noche del 29 al 30 de abril de 2006. El viento bajaba por la ladera de Peña de Lobos, con un rumor que parecía más bien un susurro de advertencia. Las ramas se rozaban como dedos largos. En el valle, las luces del pueblo titilaban y luego se apagaban. En la pantalla de la pequeña camioneta, la imagen nocturna estaba en verde. Un bosque inmóvil, una cuna vacía, un resplandor que no debía estar allí. Fue ese resplandor, un punto que brilló como dos ojos, lo que empujó a Antonio a no guardar silencio sobre lo que encontró. Descubre el caso real de la bruja Tlahuelpuchi que aterrorizó un pueblo. Esto es lo que recogió su investigación, entre testimonios, rastros físicos y una leyenda que seguía viva cuando la ciencia todavía buscaba explicaciones. Antonio llegó a San Martín de las Flores 5 días después de recibir la llamada. Era un investigador independiente, acostumbrado a crónicas de campo, cámaras malas y vecinos desconfiados. La primera vez que vio a la madre, la mujer le ofreció la mirada más clara y devastadora que había visto en años, un hueco donde debería haber habido calma. A las 3 de la mañana la encontré fría y tenía una marca roja en la mollera, dijo la mujer, con la voz todavía atada al miedo. Su nombre fue registrado en los papeles de Antonio, pero en los relatos del pueblo la llamaban simplemente la que perdió a su niño. Él anotó la fecha, la hora, tomó fotografías de la cuna vacía y registró la explicación oficial disponible. Muerte súbita como hipótesis inicial. Pero también escribió otra cosa en su cuaderno. Testimonio de la madre. Marca inusual. Sensación de algo que la observaba desde la ventana. Si esta historia te interesa y quieres más relatos como este, suscríbete para no perder las próximas investigaciones. Desde entonces, la voz del pueblo empezó a rodear a Antonio. Las historias no eran nuevas. Las tragedias había tenido una frecuencia inquietante durante la década de los 90, y muchos en San Martín hablaban de la Tlahuelpuchi, como si fuera una presencia antigua que había decidido volver. El término, dijeron los ancianos, viene de una lengua indígena y nombra a un ser que alimenta su energía con la sangre de los infantes. Momet Copinqui, pronunciaban otros con pena y rabia, era un nombre que corría entre susurros, asociado a una familia llegada de tierras lejanas, y al rostro taciturno de una mujer joven llamada Marcela. Ojos que no miraban a los ojos, manos siempre frías, puertas que crujían aunque no hubiera viento. Antonio no era un hombre de creencias fáciles. Sabía que la historia del pueblo se mezclaba con la hospitalidad brusca de la gente, con la secularidad de los médicos locales, y con la superstición que, en pueblos pequeños, a menudo era una forma de manejar lo que la ciencia no puede explicar todavía. Su trabajo consistía en juntar piezas, testimonios, videos, objetos. Lo que le movió a quedarse no fue únicamente la tragedia de una madre, sino la repetición del patrón. Bebés hallados sin vida en sus cunas y marcas en la cabeza que, según las madres, no correspondían a caídas ni manipulación hospitalaria. Don Tomás, el campesino que cuidaba la iglesia del pueblo, le contó a Antonio de primera mano cómo, cuando era niño, escuchó un aleteo nocturno encima de la casa de su abuela. Era como si algo grande batiera alas en el patio, dijo, con la voz quebrada por la memoria. Doña Guadalupe, que aún curaba heridas con ungüentos y palabras, explicó que la gente había tomado medidas. Tijeras colocadas debajo de las cunas, espejos frente a las ventanas y bautizos apresurados para los recién nacidos. La gente no confiaba en la luz de la ciudad, dijo, y se tocó el collar gastado que llevaba siempre. Doña Matilde recordó noches de velas y canciones para alejar la sombra. Los recursos eran humildes, la certeza escasa. Lo que había era miedo y rituales de protección que no se explican por un protocolo médico. Al tomar la decisión de subir a Peña de Lobos, Antonio montó un equipo pequeño, 2 cámaras nocturnas con sensores de movimiento, micrófonos contactados a un registrador, una linterna potente
y una pequeña mochila con muestras estériles para recoger cabello o fibra en el improbable caso de que algo físico quedara. No buscaba héroes, solo evidencias. La expedición quedó registrada en su guía. Entrada al cerro el 29 de abril al atardecer, instalación de cámaras en claros donde varias madres habían dicho haber visto luces, guardias por turnos durante la noche, y la promesa de regresar la mañana siguiente con cualquier registro. El bosque en Peña de Lobos tenía un silencio distinto. La fauna se callaba como si adivinara algo. Por momentos, los grillos cesaban, los perros del pueblo dejaban de ladrar, y hasta el aire parecía contener la respiración. Eso dijeron los jóvenes que ayudaron en la instalación, y lo describió Antonio en sus notas. Una quietud que no es la del descanso, sino la del espacio que espera. A las 2 de la mañana, el sensor de la cámara número 1 se activó. En el monitor, la toma nocturna revelaba una figura. No era humana, al menos no en proporciones y actitud. Se erguía más alta que un hombre, con movimientos angulosos, y en la pantalla, 2 puntos luminosos parecían fijar su mirada en la lente. Cuando el equipo amplió el fotograma, la figura se mostró más compleja. Una especie de túnica o piel que reflejaba la noche, y una postura que no pertenecía a la fauna. Erguida, como observando, como midiendo. La reacción fue una mezcla de incredulidad y miedo. Uno de los jóvenes, agazapado junto a la camioneta, apretó el puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Parecía un faro que te mira», dijo después, con la voz baja. Antonio revisó la secuencia con cuidado, deteniéndola, retrocediéndola, aumentándola hasta que los píxeles se volvían manchas. En la grabación se veía además un destello, no una luz natural, sino un resplandor puntual que se movía con cierta intención. No había señal de animales grandes, ni huellas de vehículos, ni fuego. Solo la figura en penumbra y ese silencio que presionaba, como si la noche misma hubiera adoptado la postura de la criatura. Decidieron acercarse al lugar señalado por la cámara. Caminando entre troncos, el suelo parecía absorber los pasos. Había huellas. No eran las huellas de un calzado típico. Eran profundas, alargadas, con dedos que se enterraban en la tierra. Las registraron con yeso improvisado y tomaron fotografías. También encontraron retazos de tela desgarrada y mechones de pelo en el borde de un claro. Antonio guardó muestras con guantes, las selló y las envió al laboratorio regional, que aceptó hacer análisis preliminares sin emitir juicios definitivos. Presencia de fibras no locales, cabello humano mezclado con pelo no identificado, y restos que no permitían una lectura concluyente. Las mezclas pueden obedecer múltiples causas. Lo que es claro es que hay material atribuible a seres humanos y otros fragmentos que no conocemos. Anotó el informe que Antonio colocó cuidadosamente en su carpeta. Una pieza llamó la atención de todos. Un bastón tallado, hecho de madera de mangle, con símbolos incisos que recordaban motivos prehispánicos y líneas que se entrecruzaban como redes. No era madera del cerro. El mangle no crecía en las montañas de Peña de Lobos. Los ancianos murmuraron cuando lo mostraron. «Eso no es de aquí», dijo doña Guadalupe. El bastón parecía haber sido colocado en el claro con intención ritual, como si delineara un limitador entre el mundo humano y otro. Un experto en iconografía que Antonio contactó telefónicamente describió los símbolos como marcas ceremoniales y sugirió que la pieza tenía un uso en rituales de protección o de paso. Otra voz, cautelosa, dijo que no podía afirmarse su propósito sin un contexto arqueológico. Antonio dejó constancia de ambos puntos, interpretación experta y la falta de verificación arqueológica oficial. Mientras tanto, en el pueblo, la historia de Marcela se consolidaba en la memoria colectiva. Llegó un verano lluvioso unos años antes, dijeron los vecinos, de ojos apagados y paso lento, hija de una familia que trajeron consigo nombres extraños, rituales que algunos creían fuera de lugar.
Los niños hablaban de luces que aleteaban sobre su tejado. Las madres, de sus pequeños, que despertaban inquietos y no volvían a dormir esa noche. La sospecha se cristalizó en rumores. Había quienes decían haber visto a Marcela entrar al monte con recipientes y velas. Otros contaban que la habían visto en la plaza, hablando sola. Antonio escuchó todo esto y lo anotó como lo que era: testimonios. «No puedo afirmar que Marcela haya hecho algo concreto», le dijo a quien le preguntó, «pero sí puedo documentar que muchos la señalaron y que luego de su llegada, el patrón de muertes y la sensación de peligro aumentaron». En la iglesia, una reunión se volvió un juicio sin expediente. Francisco, un joven del pueblo que trabajaba en el taller de su padre, recordó la asamblea. «Si no hacemos algo, va a seguir matando», dijo, y la frase prendió como yesca en la leña seca del miedo. La comunidad, fraccionada entre quienes pedían intervención de la autoridad y quienes, cansados de esperar, querían tomar la iniciativa, decidió subir al cerro para encontrar la evidencia que justificara alguna acción. No fue una decisión unánime. Quien la promovió fue el instinto de protección colectiva. «Era la noche o nosotros», comentó un vecino, en un sermón que mezcló pena y rabia. Antonio siguió la marcha desde la periferia. Su deber era documentar, no juzgar. Subió con la cámara en la mano, con la distancia que le permitía observar sin interferir. Cuando llegaron al claro señalado por la cámara, lo que encontraron no fue solo el bastón y las fibras, había recipientes pequeños, huesos minúsculos envueltos en telas. No eran piezas enteras ni narrativas de violencia explícita, sino restos que sugirieron rituales antiguos, mantenidos en secreto. Los jóvenes del pueblo, en un acto impulsivo, prendieron fuego a algunos de esos objetos. Lo hicieron con la convicción de que quemar aquello era eliminar la amenaza. No todos estuvieron de acuerdo con la quema. Algunos, incluidos ancianos que conocían tradiciones, suplicaron que se hiciera con respeto, que se avisara a un curandero o a la iglesia. Pero la furia, a veces, es más efectiva que la prudencia. El fuego iluminó la ladera con una luz temblorosa, mientras el humo arrastraba un olor acre que se mezcló con la noche. Fue en ese momento cuando, según testigos, se sintió algo distinto. Un aullido sordo, una presencia que pareció encogerse y luego expandirse como si la noche tuviera lengua. Las cámaras registraron movimientos y fallas. Una grabación amplificada mostró un destello que se desintegró, y después la imagen quedó borrosa, como si la propia luz se hubiera distorsionado. El registro técnico, si se mira fríamente, no prueba una entidad. No obstante, a quienes estuvieron allí les dejó marcas, pesadillas, sensación de ser observados y el eco de una noche que no olvidaron. Antonio anotó con sigilo lo que la gente contaba. Se escuchó un llanto y luego un silencio profundo, dijo una de las vecinas, como si algo hubiera dejado de existir. Añadió otra. En su cuaderno escribió la nota que repetiría en entrevistas posteriores. La quema fue un acto humano con consecuencias humanas. El resto son testimonios. De regreso al pueblo, las consecuencias fueron visibles. La casa donde vivía Marcela fue abandonada. Ventanas rotas, ropa tirada en el patio, un gato que se escabullía entre las sombras. Algunos afirmaron que la vieron subir al cerro aquella noche y desaparecer. Otros que se marchó días después, y nadie supo a dónde. La memoria de los jóvenes, que juraron haber actuado por la protección del pueblo, se mezcló con la culpa de haber profanado objetos que, según los mayores, deberían haberse tratado con ritual y respeto. En las conversaciones de la plaza, la gente hablaba en voz baja. «La devoción no se cambia por la violencia», dijo un anciano, y la frase rebotó en los muros blancos de la iglesia. Entretanto, el equipo técnico de Antonio obtuvo resultados preliminares que no confirmaban ni desmentían la naturaleza de lo sucedido. El cabello encontrado en el claro pertenecía mayormente a humanos.
Aunque el laboratorio llamó la atención sobre fibras con estructura no convencional y sobre pigmentos en el bastón que no correspondían a árboles de la región. El análisis de los restos pequeños hallados en los recipientes fue inconcluso. Carbonizados, fragmentados, difíciles de interpretar sin una autopsia formal y sin un contexto forense adecuado. Antonio, responsable de la integridad de su trabajo, indicó en los documentos que aquellos informes eran parciales y que podían interpretarse de muchas maneras. Hay material tangible y hay interpretación. El primero está. El segundo depende de la mirada, anotó. La tensión en el pueblo no se tradujo en un consenso claro. Algunos vecinos se sintieron protegidos por la acción, convencidos de que habían acabado con una amenaza. Otros, especialmente las madres que habían perdido hijos, no encontraron consuelo en la violencia. Y mientras el rumor crecía fuera de San Martín, Antonio guardaba en su camioneta las copias de las grabaciones, las fotografías de las huellas, los retazos de tela, el bastón de mangle y los informes del laboratorio. En su libreta añadió una línea que, a la postre, sería la vereda entre su escepticismo profesional y el peso de las historias. No podemos afirmar que la figura sea sobrenatural. Tampoco podemos ignorar lo que relatan decenas de testimonios y los objetos que no pertenecen a la ecología local. A la mañana siguiente, la calma se quebró por distintos tipos de inquietud. Perros que se negaban a entrar a ciertos patios, niños que no querían dormir solos, y una casa que quedó vacía para siempre. Antonio guardó todo con cuidado y continuó su trabajo de entrevistas. Habló con mujeres que habían perdido a sus hijos años antes, con parteros que recordaban prácticas de protección que mezclaban catolicismo y creencias ancestrales, y con quienes veían en la quema de Peña de Lobos un acto de justicia. En esas entrevistas emergieron detalles que no eran uniformes pero sí consistentes. El uso de espejos para confundir a lo que venga de la noche, el poner tijeras bajo la cuna para cortar caminos, y la costumbre de realizar bautizos de emergencia, cuando el recién nacido parecía expuesto a fuerzas que la familia no entendía. Antonio se topó con un dato que nadie había mencionado en los rumores. Un anciano del pueblo, retirado ya de las labores del campo, le habló de una línea de parentesco que era indefinido en los papeles oficiales. Dicen que la familia de Marcela venía de un sitio donde las cosas se hacen de otra manera. Explicó con cautela. No hay registros claros que respalden la trayectoria de la familia más allá de lo que los vecinos decían. Antonio lo documentó como testimonio oral sin confirmación registral. La ambigüedad se repetía. Huellas que no encajaban, artefactos ceremoniales que no pertenecían al lugar. Testimonios que apuntaban a la misma figura, y la quema que, en la narración de algunos, provocó una respuesta que no se podía medir con instrumentos. Fue en la revisión de las grabaciones, ya en su casa improvisada esa madrugada, cuando Antonio encontró algo que lo obligó a mirar de nuevo. En un fotograma detenido, detrás de la figura alta que la cámara había registrado, apareció una sombra más pequeña, curvada y con una cabeza inclinada hacia el suelo. No era la misma forma que habían descrito las madres, ni la imagen del bastón. Era algo menor, como si la presencia mayor tuviera compañía. Al ampliar y limpiar la imagen lo más posible, apareció otro detalle. Una figura que parecía llevar entre sus manos algo pequeño, envuelto. Antonio dejó la pantalla, cerró los ojos y anotó. Posible acompañante o simbolismo. Necesario testimonio del momento de la quema y contextualización de objetos encontrados. La noche en que la cámara captó la figura, un sensor de audio registró un sonido de baja frecuencia, similar a un aleteo profundo o vibración, que varios equipos no pudieron explicar por fuentes naturales. En los foros técnicos donde Antonio compartió la grabación con colegas, aparecieron hipótesis variadas, desde errores electrónicos hasta aves de gran envergadura. Ninguna explicación cerró la historia. El contraste entre la descripción popular, la figura con ojos que brillan, la bruja que sale de noche,
y la descripción técnica, una anomalía de imagen con un patrón de movimiento inusual, dejó al caso en el limbo entre lo explicable y lo inexplicable. Mientras compilaba todo, Antonio pensó en las madres que lo habían mirado a los ojos y le habían dicho: si puede, investigue. Su ética de investigador le decía cautela. Su condición humana le reclamaba compasión. No es mi deber validar una creencia, escribió, pero sí registrar, con la mayor exactitud posible, cuánto la gente cree y qué objetos respaldan esa creencia. Guardó en la carpeta un recuento de las prácticas protectoras: tijeras bajo la cuna, bautizos de emergencia, espejos frente a puertas, sal en las ventanas. En cada nota había una advertencia suya. Prácticas culturales que protegen a la comunidad. No son técnicas científicas de comprobación. Cuando la primera parte de su investigación se cerró, Antonio ya había acumulado suficientes elementos para hablar en voz alta, pero no los necesarios para sostener una afirmación absoluta. Tenía grabaciones con imágenes en las que aparecía una figura, huellas extrañas en el barro, el bastón de mangle con tallados inciertos y el testimonio reiterado de vecinos que habían sentido algo en la noche. También tenía la quema ritual realizada por los jóvenes, que había alterado el paisaje ceremonial y la relación del pueblo con su pasado. Lo que no tenía era una prueba forense inapelable que vinculara de manera concluyente a una persona concreta con los hechos, ni una explicación científica definitiva de las anomalías registradas. En la mañana siguiente a la quema, mientras el pueblo intentaba recomponer su rutina y las madres miraban con desconfianza a sus cunas, Antonio pegó en su cuaderno una foto del bastón e inició una sección nueva: posibles líneas de análisis. Propuso que se hiciesen estudios dendrocronológicos para confirmar la procedencia del mangle, análisis avanzado de fibras y pigmentos, y entrevistas adicionales con curanderos y antropólogos que pudieran dar contexto sobre los signos tallados. Propuso sobre todo respeto por las tradiciones locales y prudencia en la difusión de la información. El pánico solo produce más actos impulsivos, anotó. Pero incluso con la cautela profesional, conserva un rastro personal. Las noches, en las que, solo en la camioneta frente a la pantalla, veía el destello que parecía sostener la mirada del lente. En su libreta, en un margen, escribió una línea que no iba a aparecer en sus informes técnicos. Si en verdad hubo algo que se alimentó de los más vulnerables, la pregunta no es sólo cómo demostrarlo, sino cómo protegerlos sin convertirnos en aquello que tememos. Esa pregunta lo acompañó mientras empaquetaba las evidencias para trasladarlas al laboratorio y mientras contestaba, con el mismo tono grave con el que ahora alguien reproduce su crónica, a aquellos que le exigían certezas. Pero lo que Antonio aún no sabía, y que la noche le había guardado entre sombras, era que, al bajar del cerro, alguien, o algo, había seguido dejando señales. No eran huellas nuevas en el barro, no eran objetos a la vista. Eran pequeños cambios. Una cuna que había sido colocada en el corredor de la iglesia volteada hacia la puerta, un espejo cubierto con una tela negra en la casa de una vecina que había participado en la quema, y un silencio diferente que ahora acompañaba las horas de la madrugada. Fue en esa atmósfera, entre la documentación y la superstición, entre el informe y la sensación, donde Antonio comprendió que su investigación apenas empezaba a raspar la superficie de una historia que no estaba dispuesta a cerrarse fácilmente. Y mientras todavía clasificaba imágenes y cotejaba testimonios, en Peña de Lobos algo aguardaba, paciente. Las señales que quedaron no eran espectaculares, pero sí persistentes. Objetos fuera de lugar, la sensación de puertas que se cerraban solas para quien se quedaba hasta tarde, la mirada huidiza de vecinos que solían cruzar la plaza sin detenerse. Antonio llevó todo aquello a su informe, pero las noches le fueron cobrando silencios. Al revisar las grabaciones, volver a mirar las huellas, sostener en la mano el bastón de mangle,
comprendió que la historia había ganado capas que no cabían en una sola explicación. Una de las siguientes etapas fue reunir voces con formación que pudieran situar los hallazgos en un marco más amplio. Antonio contactó a una antropóloga regional, la doctora Elena Rojas, cuya investigación sobre prácticas protectoras rurales había sido citada en trabajos sobre superstición y supervivencia comunitaria. Le mostró fotografías de los símbolos tallados en el bastón, las tomas de la cueva y las imágenes ampliadas de la figura en la noche. Elena aceptó ver todo, sin promesas de respuestas sencillas. La iconografía tiene rasgos sincréticos, dijo la doctora Rojas en la sala donde Antonio proyectó las imágenes. Veo líneas que recuerdan a motivos prehispánicos, pero también hay signos que incorporan formas más recientes, de rituales mestizos. Eso no prueba una entidad, pero sí indica que alguien o un grupo empleó símbolos con sentido ceremonial. Señaló además que el uso de madera de mangle, foránea a la sierra, podía indicar desplazamientos rituales o el acceso a materiales de otras regiones a través de itinerarios humanos. El mangle es costero. Si se consagró una pieza con esa madera aquí, hay cadenas de práctica que cruzan espacios, anotó. Antonio registró la recomendación: ampliar entrevistas etnográficas y localizar fuentes orales sobre prácticas de paso. Mientras tanto, el laboratorio enviado a examinar las muestras entregó un informe que, por su lenguaje técnico, parecía más una invitación a la prudencia que una conclusión. En el cabello se detectaron marcadores compatibles con perfiles humanos y también fibras cuya estructura no encajaba en las especies vegetales registradas en Peña de Lobos. Los pigmentos observados en el bastón contenían trazas de minerales que podrían derivar de suelos costeros o de procesamientos pigmentarios no locales. Un perito en biología molecular sugirió con cautela que algunos restos presentaban mezcla de material humano con estructuras que no permitían descartarlas como contaminación ambiental o mezcla con materias animales degradadas. Ninguno de los análisis sostuvo la idea de lo sobrenatural como conclusión. Todos, en cambio, abonaban la incertidumbre. La prensa regional se acercó con preguntas inmediatas, titulares que pedían respuestas, cámaras que buscaban planos dramáticos del cerro, micrófonos que presionaban por nombres y culpables. Antonio mantuvo la línea que había impuesto desde el inicio. Evidencias documentadas, testimonios preservados y advertencias sobre la lectura apresurada. Hemos recogido material tangible y relatos coherentes, dijo en una entrevista. Pero no tenemos prueba forense vinculante que demuestre que algo fuera de lo ordinario causó esas muertes. Lo que sí tenemos es un patrón cultural que exige respeto. Sus palabras enfurecieron a quienes querían culpables y calmaron a otros que pidieron prudencia. En el pueblo, la actitud cambió de maneras sutiles, pero profundas. Familias que antes compartían comidas comenzaron a evitar ciertos temas. Otros, impulsados por la fama, aprovecharon la nueva atención para vender recuerdos o guías improvisadas. Turistas llegaron a buscar la foto frente al cerro, y con ellos llegaron voces que no comprendían la profundidad del miedo que había anidado en San Martín de las Flores. La estigmatización alcanzó a la familia de Marcela, aunque nadie, fuera del rumor, pudo presentar pruebas formales de su participación en los hechos. Eso bastó para que mujeres fuesen señaladas en la plaza y niños fueran apartados en juegos. Hubo, sin embargo, quienes pidieron volver a la prudencia de siempre. 2 curanderos de pueblos vecinos llegaron con ofrendas y consejos. Uno de ellos, don Sebastián, habló con Antonio con la firmeza que da la experiencia. Quemaron sin orden lo que debía ser purificado por rito, dijo, y su tono no era de defensa de lo quemado, sino de advertencia sobre las consecuencias de profanar objetos consagrados sin la preparación adecuada.
Explicó prácticas de limpieza que mezclaban agua bendita, rezos en español y fórmulas en lenguas indígenas, y se negó a dar instrucciones públicas. Pidió respeto por su oficio y por la memoria de las familias afectadas. La figura de Marcela siguió siendo un eje de debate. Algunos la describieron como una mujer que vivía en los márgenes, con prácticas extrañas. Otros defendieron que era una persona acosada por la incomprensión. Antonio, atado a la ética de no criminalizar sin pruebas, consignó el hecho de que la familia había desaparecido tras la quema y que los registros sobre su procedencia eran indefinidos. Buscó documentación oficial y no encontró expedientes que indicaran investigaciones formales contra ella. Lo que halló fue la huella de la comunidad. Palabras, omisiones, relatos que completaban una imagen más compleja que la de culpable único. Las consecuencias para la salud mental de los que estuvieron implicados comenzaron a emerger con claridad. Antonio habló con mujeres que, después de la quema, perdieron la calma al escuchar ruidos nocturnos. Jóvenes que moldearon sus pesadillas alrededor de la imagen de la figura alta. Padres que ahora revisaban las cunas con una atención obsesiva. Un psicólogo local, el licenciado Raúl Mendoza, ofreció su visión. Cuando una comunidad enfrenta pérdida y no recibe respuestas institucionales, construye explicaciones. A veces las explicaciones fortalecen, otras generan más miedo. Lo importante es acompañar a las víctimas para que el trauma no cristalice en actos de violencia. Antonio anotó la recomendación para su informe. Programas de apoyo y diálogo público que integren a curanderos, iglesia y servicios de salud. La investigación de campo siguió. Antonio y su equipo realizaron un mapeo más extenso alrededor de Peña de Lobos. Encontraron senderos que no figuraban en los mapas oficiales, marcas en los árboles que parecían indicar rutas antiguas y pequeñas ofrendas que habían sido dejadas en puntos elevados. Hilos de colores, restos de cera y semillas. En uno de esos senderos, a una distancia prudente de la cueva que había sido limpiada por la quema, hallaron un cuaderno de tapa endurecida, húmedo a la intemperie, con páginas manuscritas en tinta descolorida. Entre anotaciones, que mezclaban recetas de remedios con trazos que parecían ser símbolos, apareció un nombre repetido, Momet Kopinki. No era una prueba. Era un vestigio de la preexistencia de una práctica o, cuando menos, de una referencia oral. Antonio fotografió el cuaderno y lo incluyó como registro de memoria local. El hallazgo más inquietante, para quienes siguen la dimensión sensorial de la crónica, no fue un objeto, sino una repetición de eventos. Varios vecinos registraron de forma independiente la aparición de pequeñas luces que se movían sobre la ladera con comportamientos no habituales. Las luces no eran fogatas, no tenían humo ni temperatura aparente y se desplazaban con un pulso errático. Para algunos, eran luciérnagas fuera de estación. Para otros, señales. Antonio instaló cámaras extra y pidió a colegas que analizaran los registros lumínicos sin contextualización previa. Si uno ve la luz sin saber nada, ¿qué actitud adopta? El ejercicio técnico reveló que las luces poseían patrones de intensidad que variaban en segundos. No eran necesariamente extraordinarias para el sensor, pero sí llamativas por su sincronía con las horas en que la comunidad sentía mayor vulnerabilidad. Las discusiones en mesas redondas que organizó la alcaldía fueron tensas. Autoridades de salud, representantes de la iglesia, curanderos y ciudadanos afectados debieron dialogar. Antonio fue invitado como testigo y relator. Allí expuso lo que tenía: evidencia técnica parcial, testimonios cruzados, materiales no locales y la memoria de una comunidad que había actuado por miedo y protección. Se discutió la posibilidad de abrir una investigación forense formal sobre las muertes antiguas, pero los costos y la dispersión de tiempo impidieron acciones inmediatas. Quedó la promesa de ordenar los archivos y de establecer un comité que integrara a expertos
para evaluar los pasos a seguir. La promesa, en muchos pueblos, no es lo mismo que la solución. Sin embargo, marcó un avance institucional que algunos interpretaron como esperanza. Al mismo tiempo, agentes de la Fiscalía Regional recibieron el paquete con las pruebas materiales que Antonio había dejado en custodia: el bastón de mangle, retazos de tela, muestras de cabello. Un peritaje oficial tardó en asignarse. Cuando se hizo, los tiempos legales alargaron la espera. Los miembros de la familia de las víctimas solicitaron que se priorizara la investigación, pero el expediente adolecía de controles iniciales que hubieran permitido una cadena de custodia impecable. Antonio fue cuestionado por no haber entregado antes cierto material. Él respondió que su objetivo fue siempre documentar y resguardar, no sustituir a la autoridad. La respuesta no calmó a todos, pero sacó a la luz la tensión entre investigación independiente y sistema formal. Mientras los meses pasaban, Antonio comenzó a notar un desgaste personal que no esperaba. Las noches frente a la pantalla y los documentos lo consumían. Las entrevistas repetidas, la mirada de las madres en la plaza y el peso de no poder dar respuestas lo acompañaban. Describe en su libreta la sensación de doble vínculo. Si validas, puedes alimentar el pánico. Si niegas, puedes negar el dolor. En alguna de esas noches recibió llamadas anónimas, amenazas veladas, advertencias, historias que buscaban apagar la curiosidad. Guardó las grabaciones, las notas, y se mostró cauto en su circulación pública por la zona. Un episodio particular sacudió la calma aparente. Un grupo de madres organizó una vigilia en la iglesia, no tanto por la figura que había sido fotografiada una noche, sino por la memoria viva de los hijos que habían perdido. Entre rezos y llanto, dejaron un conjunto de objetos en el altar: una manta infantil, un juguete, un espejo pequeño. Las fotografías que Antonio tomó de esa vigilia fueron difundidas y afectaron la opinión pública. La historia dejó de ser un caso más para convertirse en una narrativa humana que exigía un trato sensible. La vigilia reclamó que la investigación no se tratara como espectáculo. «No queremos morbo, queremos respuestas», dijo una madre a cámara. El reclamo impactó en el tono de las coberturas y en la postura de quienes hasta entonces habían mirado con distancia. La atención pública hizo que en otros pueblos llegaran relatos similares. Historias de tlahuelpuchis, de brujas nocturnas que succionan la energía de los infantes, emergieron como piezas de un folclore compartido por regiones. Antonio viajó a 2 municipios vecinos para comprobar la semejanza en los relatos. Patrones coincidentes sobre prácticas protectoras, la presencia de mujeres señaladas por su diferencia y la recurrencia de objetos rituales que sostenían la interpretación comunitaria. A partir de esos testimonios, la investigación adquirió la dimensión de estudio comparado. No se trataba solo de Peña de Lobos, sino de modos de protección comunitaria frente a lo inexplicado. Con el tiempo, la falta de pruebas concluyentes provocó reacciones contrapuestas. Algunos en el pueblo consideraron que la desaparición de la figura, según sus relatos, representaba el fin de la amenaza. Otros, con la voz del duelo todavía intacta, temieron que la violencia ejercida sería una semilla para nuevas tragedias. Antonio registró ambas posturas. La quema alivió a algunos y dejó culpa en otros. Escribió: «La polaridad es común cuando lo inexplicado toca la vida de quienes más dependen del cuidado ajeno». Pasaron casi 2 años desde la noche en que la cámara captó el primer destello. Antonio realizó una segunda expedición para actualizar su archivo. Entró con la hoja de ruta de un investigador que ya no puede ser ingenuo: entrevistas concertadas, permisos municipales y el compromiso de actuar con ética. La cueva que habían profanado y quemado había sido parcialmente restaurada por el tiempo y la humedad. Las huellas que antes eran profundas, ahora estaban erosionadas. Las ofrendas habían sido sustituidas por otras nuevas, quizás dejadas
por quienes todavía practican la devoción. El bastón de Mangle ya no estaba en el claro. Nadie supo explicar su paradero con certeza. Algunos dijeron que lo devolvieron a la iglesia. Otros, que alguien lo vendió a un coleccionista. Ninguna versión fue verificable. El punto más desconcertante de esa segunda visita ocurrió cuando Antonio recibió la llamada de una vecina que, con voz temblorosa, le contó que había soñado repetidamente con una mujer que llevaba un paño sobre el rostro. La mujer del sueño, según la vecina, colocaba un pequeño objeto sobre la cuna y luego desaparecía hacia las peñas. La descripción coincidía en algunos rasgos con lo que las madres habían contado. No es literal, aclaró la vecina. Es como si las historias se colaran en la noche. Antonio anotó la declaración bajo testimonio de experiencia onírica y la incluyó como parte de la sociología del miedo. Sueños que retroalimentan la creencia y a su vez se alimentan de los relatos. En una de las últimas entrevistas antes de cerrar su carpeta provisional, Antonio habló con una de las jóvenes que subió al cerro la noche de la quema, un hombre entonces lleno de convicción y hoy marcado por la culpa. Creíamos que hacíamos lo correcto, dijo con la voz quebrada. No sé si lo que quemamos era lo que decía la gente, pero sí sé que desde esa noche la plaza quedó más fría. Antes la gente se saludaba, ahora hay miradas. La confesión no fue un arrepentimiento espectacular, sino la expresión de alguien que entiende que los actos comunitarios dejan huellas emocionales. El cierre del caso, tal como Antonio lo planteó en su último informe público, fue una mezcla de datos y de preguntas abiertas. Resumió lo tangible. Grabaciones nocturnas con una figura difundida por elementos técnicos aún debatidos. Huellas y objetos no locales. Restos analizados con resultados parciales, y testimonios que, si bien no constituyen una prueba judicial, configuran una memoria colectiva. Presentó recomendaciones: priorizar estudios forenses con mayor presupuesto, promover espacios de acompañamiento para las familias, preservar archivos y objetos que aún estuvieran disponibles, y fomentar el diálogo entre científicos y portadores del conocimiento local. Pero la recomendación que cerró su exposé fue, quizás, la más potente: respeto por la memoria y por las prácticas culturales. No es nuestra tarea sustituir tradiciones, escribió. Es nuestra responsabilidad escuchar, documentar y actuar con prudencia. Esa línea fue leída en diversas radios y le valió tanto aprobación como críticas. Para algunos no fue suficiente. Exigían explicaciones que la ciencia no podía dar. Para otros, resultó ser un llamado a la sensatez. Al archivar los documentos, Antonio quedó con la sensación de que algunos misterios no buscan resolverse del todo. Buscan ser recordados. Pasó noches en su camioneta revisando la secuencia final donde la luz se apaga y la cámara sufre distorsión. En el margen de una de esas imágenes hay un detalle, un movimiento casi imperceptible, como la respiración de la noche. Le costó colocarlo en categoría alguna. Error técnico, manifestación o fruto de su propia necesidad de ver signos donde hay ruido. Esa pregunta, que se repite en la vida de cualquier investigador, no lo liberó. La casa donde Marcela vivió quedó, con el paso del tiempo, como un fragmento congelado. La puerta entreabierta, la mecedora oxidada meciéndose de vez en cuando con el viento, la cuna vacía en la habitación principal. Algunos vecinos evitaban pasar frente a la casa. Otros, por curiosidad o mercantilismo, optaron por fotografiarla desde la distancia. Antonio, en una tarde de otoño, decidió entrar. No buscó pruebas, buscó entender el silencio que aquella vivienda mantenía. En la mesa halló restos de té, notas escritas con prisa y un espejo pequeño envuelto en tela negra en la repisa. Lo único que quedó en el aire fue el olor a polvo y la sensación de haber violado una intimidad. Antes de irse, Antonio colocó una silla frente a la cuna,
como ofrenda de respeto. Las preguntas finales sobre Peña de Lobos permanecen abiertas. ¿Qué fue exactamente lo que la cámara captó aquella madrugada? ¿Las muertes de los bebés obedecieron a causas médicas, a negligencia, a patrones sociales o a algo que hoy no comprendemos del todo? ¿Qué papel jugaron las dinámicas de exclusión social, la pobreza y la estigmatización hacia quienes eran distintos? Antonio no buscó respuestas simples. Prefirió el registro plural, dejar constancia de que hay tantos horizontes de interpretación como miradas en una comunidad. El epílogo social fue tan importante como la investigación técnica. San Martín de las Flores mantuvo medidas comunitarias, las vigilias nocturnas, la práctica de dejar tijeras o espejos y la red de apoyo entre madres. Se acordó además la creación de un archivo donde se custodiaron las pruebas recuperables y se acordó con la Fiscalía la realización de peritajes supervisados por expertos externos cuando los recursos lo permitieran. Antonio se comprometió a mantener la documentación accesible a antropólogos y peritos, siempre con el resguardo debido a la sensibilidad del material. Desde el punto de vista personal, el caso dejó marcas. Antonio confesaría en entrevistas posteriores que las noches de campo le enseñaron a tolerar la ambigüedad. Aprendí que la evidencia puede ser sólida y aún así insuficiente para cerrar una herida, declaró. Esa frase acompañó su decisión de retomar la labor con una nueva cautela, hablar menos de certezas y documentar con más rigor. A años de la quema y de la noche que quedó grabada en verde en la pantalla de la camioneta, Peña de Lobos sigue siendo un lugar que inspira historias. Algunos visitantes aseguran sentir una carga en la atmósfera. Otros solo encuentran un cerro con rutas y, a lo sumo, una biodiversidad que se recupera. Los ancianos del pueblo continúan contando la leyenda del Tlahuelpuchi en tardes de sobremesa. Y las madres colocan de vez en cuando un objeto en las cunas, más por cuidado cultural que por miedo. Antes de abandonar definitivamente el archivo, Antonio hizo una última advertencia escrita con la misma tinta que usó desde el principio. El caso de la bruja Tlahuelpuchi que aterrorizó un pueblo, tal como él lo documentó, es un caso real en el sentido de que hubo registros, testimonios y objetos que atestiguan una experiencia comunitaria. Pero la naturaleza de esos elementos no permite, hoy, declarar una verdad única y absoluta. Hay evidencia que necesita mayor seguimiento forense y hay memorias que deben ser tratadas con respeto. La advertencia fue clara: no difundir pánico ni señalar sin pruebas, y velar siempre por la protección de los más vulnerables. La última imagen que Antonio guardó fue una toma de referencia. La ladera de Peña de Lobos al amanecer, con la bruma levantando lentamente y el sol filtrándose entre las peñas. Allí, a la distancia, se veía una luz pequeña que subía y bajaba entre los arbustos, como si fuera una luciérnaga fuera de tiempo. No es la imagen que prueba nada, pero sí dejó en su cuaderno una línea final que parecía un compromiso ético. No tengo respuesta total. Tengo deber de memoria. Si esta crónica despertó tu curiosidad y conoces relatos parecidos en tu región, compártelos en los comentarios con respeto y cuidado. Si tienes historias locales, cuídalas y protégelas, y ante todo protege a los niños. Cualquier señal de riesgo debe ser reportada a las autoridades competentes. No difundas pánico gratuito. La memoria de las víctimas merece dignidad. El caso real de la bruja Tlahuelpuchi que aterrorizó un pueblo permanece, para quienes lo vivieron, tan real como la pérdida. Para quienes lo estudiaron, tan ambiguo como la evidencia que lo sostiene. Entre los documentos, las entrevistas y las noches vigiladas, queda una lección. Cuando lo ancestral toca la vida cotidiana, la respuesta más responsable es escuchar, documentar con rigor, acompañar a las víctimas y preservar la memoria sin convertir el dolor en espectáculo. Y sobre todo, recordar que la verdad puede ser compleja
y que la responsabilidad siempre será no alimentar el miedo injustificado, sino proteger la vida.